clama a ti, Señor. Tu iglesia está presente, Señor. Aún en todo este problema, Señor, aún en toda esta dificultad, todo lo que está pasando a nivel mundial, Señor, tú no nos has abandonado, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú no nos vas a dejar. Tú prometiste estar con nosotros hasta lo último, Señor. Hoy declaramos que en ti tenemos paz, Señor. Hoy declaramos en ti tranquilidad, Señor. Hoy declaramos que tú eres todopoderoso, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. A través de este en vivo, Señor, clamando a ti, adorándote, Señor. Tu iglesia no se detiene, Señor. Tu iglesia sigue orando, creyendo en ese Dios que es fuerte, que es valiente, que es amoroso. Gracias, Señor, por todo lo que está pasando, Dios. Porque esto nos enseña, Señor, que debemos buscar más de ti, Señor. Que debemos acercarnos cada día más, Señor. Que ya tú estás por venir, Señor. Y que debemos estar aferrados a ti, Padre. Gracias, Señor. Y te adoramos a ti, Padre. Escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus huellas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus huellas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene.
me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es. Tú estás con nosotros, tú estás aquí con nosotros, Dios. Tú estás aquí, Padre. Te adoramos a ti. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. El velo se está cayendo y puedo ver con claridad nuestra fe. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buenos días, amadas hermanas y hermanos, y todos los que están conectados en esta hora para escuchar el programa. Ahora vamos a tener un momento de alabanza al Señor. Vamos a seguir entonces. El tema de esta mañana, vamos a estudiar la palabra del Señor, es el andar en el Espíritu. Este mensaje tiene un contenido teológico un poco profundo. Espero que puedan unir sus conocimientos, su entendimiento para comprender la palabra de Dios. En el libro de Romanos, les invito a que abramos la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar en el Espíritu el compañerismo dinámico del Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida plena en el Espíritu. En la versión de Dios habla hoy, dice así: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aquí la clave de andar en el Espíritu es habernos unido a Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el apóstol ahora, en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo clave para interpretar esta enseñanza está en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La identificación mía con Cristo está en tener el Espíritu de Dios morando en mí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y una señal de que estamos en Dios, de que el Espíritu está en mí, es el Espíritu de Cristo. Me identifica con Dios el Padre, con Dios el Hijo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, amigas y amigos, esto no es una religión, sino una comunión, una relación vital con Dios. El Espíritu guía nuestros pasos en el proceso de santificación, aun cuando a veces experimentamos aflicciones, tristezas, aún opresiones y altibajos en la vida espiritual. Por ser un ser emocional, por ser un ser humano, tenemos flaquezas, pero eso no es derecho para decir que el Espíritu de Dios no está en mí. El andar en el Espíritu encuentra su fundamento bíblico en uno de los pasajes más densamente teológicos del Nuevo Testamento. El capítulo 8 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice la escritura aquí en Romanos 8, la vida cristiana se vive en el Espíritu y su destino es la gloria. Salvado por el Espíritu,
salvados por el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sucedía con la ley de Moisés lo que sucede con todas las éticas propuestas desde entonces. Nos indican qué hacer. Eso no nos da poder espiritual para vivir. La ley dice, no hagas esto y viviréis. Pero no nos da la autoridad ni el poder de hacerlo. Entonces, la ley prohíbe, no hagas esto o aquello. Pero eso no nos da un poder espiritual para vivir en conformidad con lo que Dios nos manda. El fracaso, dice Pablo, no está en la ley, sino en el hombre que es débil por la carne. Mire lo que dice el texto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora pues, dice el apóstol, como una inferencia lógica de lo que antecede, ninguna condenación hay. Ahora, en el versículo 34 de Romanos 8, dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? Y contesta, Cristo es el que murió. El que podía condenarnos era Cristo, porque es el juez, es Dios. Como nos tiene el Señor en estos momentos en la pandemia universal, tantas muertes, Dios es el que decide. Pero Él fue el que murió. Cristo es el que murió. Mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Para los que están en Cristo Jesús, lo que aclara en el griego, aclara el significado de los que están en Cristo Jesús son los que lejos de andar en la carne, andan en conformidad con el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado de la esclavitud, del pecado y de la muerte espiritual. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero es vida en Cristo Jesús. O sea, debe haber una conjunción de unirme a Cristo. No hay ninguna condenación. No puede haber conflicto entre uno y otro. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Notemos también el uso de la ley para indicarnos no la ley de Moisés, sino el régimen del Espíritu. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha trasladado de muerte a vida. San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Escuche, más ha pasado de muerte a vida. Por así decirlo, el Espíritu me dio vida, me resucitó
del letargo espiritual en que andaba, en muerte espiritual, y ahora me dio vida. El Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Habla aquí de la justificación que Cristo nos dio. En el capítulo 5 de Romanos, el Señor dice, pues mucho más, estando justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, para yo no tener ninguna condenación, debe haber una operación de Dios al reconciliarme con él, al morir por mí, derramar su sangre y comprarme. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que quiere decir el apóstol es que la exclusión de la condenación para los que están en Cristo Jesús es porque Dios en Cristo nos reconcilió. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que para yo no estar condenado, para ser librado del pecado y de la muerte, hubo un sacrificio, hubo una operación divina de Dios en mi ser por haberme unido a Él en Cristo Jesús. El apóstol lo aclara bien en el libro de Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas me eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para encontrar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces el hombre viene a ser justificado, perdonado, liberado del castigo de la justicia divina cuando se une en fe en Cristo y recibe todos los beneficios de la justificación. El apóstol lo aclara mucho. Si siendo enemigos, capítulo 5, versículo 8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Si yo siendo débil, enemigo, aborrecedor de Dios, extraviado de la verdad, Dios mostró su amor y me perdonó. Al perdonarme quiere decir que aceptó mi relación con Él. Ahora tengo una relación de amistad, una relación de vida, porque ya la justicia divina no me va a castigar, porque Cristo pagó como sustituto por mis delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la parte de la obra de Cristo en el creyente. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por cuanto lo que era imposible, dice el versículo 3 de Romanos 8, para la ley, por cuanto era débil
por la carne. La carne nos pedía, haga esto, esto y vivirá. La carne no es espiritual, sino, la ley no es espiritual, sino de alcance o esfuerzo propio. Yo tengo que esforzarme para cumplir la ley. Por cuanto lo que era imposible para la ley, todo lo que me exigía la ley, por cuanto era débil por la carne, y dice Romanos 8 mismo, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El desorden, la apatía, el rechazo de la fe cristiana, el rechazo de los mandamientos al Señor de esta humanidad en que vivimos, es porque la carne es más fuerte que la justicia que Dios exige del hombre. Entonces, la carne domina al hombre porque estamos en un estado natural, un estado humano. Y quien domina ahora es el pensamiento humano. Y yo no me quiero someter a la ley del Espíritu. Así que por cuanto era débil, la carne no se sujeta. La carne no se sometía. San Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces apruebo que el mal está en mí. Y ya terminando el capítulo 7 de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí la ley es la ley de Moisés, que tenía tantos mandamientos, tantas ordenanzas, y la Biblia dice que el que cumple toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. Pero la impotencia de la ley no proviene de ella, sino de la debilidad de la carne. La carne es la naturaleza humana, con todos sus pecados y debilidades, e impotencia y frustración. El hombre se promete, no voy a hacer esto, voy a dejar de tomar alcohol o otros vicios, y a la postre termina haciendo lo que ha prometido no hacer, porque es impotente. La Biblia habla en Romanos capítulo 8, versículo 6, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted con esfuerzo propio no puede agradar a Dios, porque la carne lo hace caer. La carne es todo lo que el hombre es sin Dios y sin Cristo. Por eso que tenemos tantas malas noticias en Colombia, en el Cesar, en el mundo, de gente que ha violado a niños de 3 años, que ha matado, porque la carne lo lleva allá. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, condenó al pecado en la carne, sujetó a la carne. Les explico. El único que pudo dominar la carne fue el que no heredó el pecado de Adán, y se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no heredó las cromosomas de José, porque él nació y fue engendrado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando dijo María, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y el Señor participó de toda la naturaleza humana para condenar al pecado en la carne. Así que por cuanto los hijos, Hebreos 2:14, participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que un hombre santo, sin pecado, sin haber manchado su ropa, sin haber manchado su conciencia, sin haber hecho un solo pecado, Dios lo dio como ofrenda para liberarme de mi estado pecaminoso. Y en ese cuerpo santo y puro, Dios condenó al pecado de la carne. Porque Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, igualito a los hombres, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice el versículo 4,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo vuelve a repetir que el que es de Cristo ya no practica las cosas que corresponden a la carne, sino que practica y vive para las cosas del Espíritu. El apóstol San Juan en sus cartas dice que el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, y lo voy a explicar en Romanos capítulo 15, versículo 13 al 21. El Espíritu Santo, obrando en unidad con el Padre, produce el carácter cristiano transformado, el milagro más patente del Espíritu Santo, y en el cual muy a menudo no se reflexiona. Es que un pecador, de haber hecho muchas cosas feas, ahora es un santo, ahora es un hijo de Dios, ahora es un justificado, ahora es un santificado, un perdonado por la sangre de Jesús. Hay dos extremos, Dios y el creyente. Hay una comunicación entre esos extremos, el Espíritu Santo. Dios, por intermedio de su Espíritu, produce en el creyente tres virtudes que la humanidad no tiene hoy. Y ahora que estamos torpedeados, castigados con la pandemia del coronavirus, hay zozobra, como he dicho en los programas anteriores. Pero el Espíritu Santo, para enfrentar la pandemia, ofrece tres virtudes: gozo, paz, esperanza, que son los frutos del Espíritu: gozo, paz y esperanza. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Y esto con solo creer. Testificar es un acto continuo del creyente como miembro de la iglesia, que tiene objeto transformador su carácter ha sido transformado. Así que el Espíritu transforma nuestro carácter humano a la semejanza del Señor Jesucristo. En esta mañana les sintetizo el mensaje. No soy condenado por estar unido con mi fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en relación con Dios, para que la Biblia hoy me diga, usted, pastor barbudo, no tiene ninguna condenación, tengo que apropiarme del fondo bíblico, que es que Cristo, por su muerte, me justificó, me perdonó, me liberó, me santificó y me hizo estar en paz con Dios. Para yo ser perdonado, a Dios le costó el enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y la gente de su tiempo lo condenaron a muerte, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, lo abandonaron, lo mofaron y lo dejaron solo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para yo hacerme beneficiario de la salvación, de ninguna condenación, yo tengo que unir mi vida
a Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. A usted no le costó nada para ser justificado. A usted no le costó nada para ser perdonado. Quien puso todo el gasto fue Dios, quien envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El que cree en el Señor es liberado del pecado. El que cree en el Señor recibe todo el paquete que ya Cristo hizo en favor nuestro. Entonces, hoy, en esta mañana, declaro que Jesucristo es mi sustituto. Yo debía morir por el pecado, la paga del pecado es muerte. Cristo murió por mí. Yo debía sufrir las consecuencias de mi pecado. Cristo la llevó en la cruz cuando se dejó matar inocentemente. Mire lo que dice San Pedro. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Quien me tiene vivo en Cristo y que me tiene salvo en Cristo es haberme unido por la fe en el Hijo de Dios. Y por su Espíritu, que es la garantía de ser salvo, Él mora en mí. Romanos 8:9. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él. En esta mañana yo le invito que usted sea conocido por Dios. Y la manera de usted ser conocido por Dios es que usted se haga amigo de Cristo y reciba a Cristo en su vida. Y esta pandemia de muerte que está visitando al mundo, y las noticias son desesperanzantes en algún momento, porque dicen que nos desespera, porque dicen que la pandemia va a durar mucho y la cuarentena se alargaría. Pero Dios es el que tiene el control en esto. En esta mañana, teniendo gozo, paz y esperanza por el Espíritu, vamos a llevar esta carga, esta preocupación al altar del Señor. Y vamos a orar para que el Señor solucione la confusión, el miedo y toda la desesperanza que ha producido el coronavirus, el COVID-19. Todavía las noticias no dan esperanza de una vacuna. Nadie ha conseguido el remedio. ¿Tiene Dios todavía el control? Claro, lo tiene Dios. Por eso, amigas y amigos, hoy oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por cada persona que escuchó este programa, que se conectó y aprendió de Romanos capítulo 8, donde el Señor nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el andar en el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Hoy, Señor, clamamos a ti. Pedimos al Rey dueño de la vida que nos ayude y nos libere. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu
tu misericordia. Gracias porque eres la esperanza de solución de esta pandemia universal. Gracias porque tú tienes en tu mano la pandemia universal con matar a tanta gente. Tú sabes por qué lo has hecho. Y sabes también hasta dónde ha de llegar esto. En esta mañana, danos comprensión de ti y ayúdanos a aceptar que tú has visitado al mundo con esta peste, que son miles los muertos. Toma a nuestro presidente Iván Duque, toma a nuestro país, a nuestra amada Colombia, toma al departamento del Cesar, a la capital del Cesar, Valledupar, toma al pueblo cristiano, a los que padecen, Señor, a los que están en apuros por la cuarentena. Dios, esta madrugada oraba y pensaba. Mis amigas y amigos que viven del día a día, que lo que trabajan en el día es el sustento diario, están en aprieto para darle comida a su familia, para subsistir en medio de esta cuarentena. Dios de misericordia, Dios que nos da el pan de cada día y que has dicho en tu palabra, justo fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ayúdanos, Señor. Darnos de tu poder, de tu fuerza espiritual, pero también de tu esperanza. Hoy confiamos más que ayer, porque hoy la misma situación mundial, la peste mortífera del coronavirus, nos ha dicho que Dios tiene en su mano la historia y que no se le han salido de sus manos. Hoy te alabamos y te adoramos por eso, pero pedimos ayuda, pedimos intervención para los desfavorecidos, para los pobres, que tú les ayudes, Señor, en este momento crucial de desespero, de escasez, incluso de hambre. Dios de toda buena dádiva, ayuda a cada uno. Estamos orando también por la iglesia, que estamos en ayuno estos 40 días y hoy llegamos a los 35 días. Señor, estamos orando por los 3 días de Santa Convocación, donde la iglesia va a estar unida, donde vamos a estar unidos orando y clamando. Y ahora más que nunca, el mundo y Colombia nos necesita una iglesia militante de fe que invoca al Dios que tiene el control de la pandemia mundial. Padre Santo, perdona a tu pueblo. Señor, por misericordia te pido que tengas misericordia y detengas el mal que ya está proliferado en el mundo. Dios, mira la tierra y mira cuánta desolación y angustia y muerte. Cuánto luto ha dejado el coronavirus, Señor, y la gente no sabe qué hacer. A ti volvemos nuestro rostro y clamamos al Dios de esperanza, que es el Dios que responde en misericordia y bondad. Padre, toma cada hogar colombiano, toma cada hogar del Cesar, toma cada familia que padece y ayúdales. Sé tú brindándoles su grande misericordia. Ahora, Dios, aquellas personas que están azotadas por espíritus, que están siendo afectadas por los brujos y hechiceros, ahora cancelamos toda actividad demoníaca, todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza, melancolía, y lo llevamos al Señor. Y pedimos, Señor, que en Cristo hay libertad, pero aquellos que están en los hospitales, que necesitan un consuelo,
También tú eres sanador. Sánalos, Señor, con tu poder. Libéralos, Padre. Levanta esa camilla y obra en esa persona para que te alabe y te glorifique. Toda persona que está enferma, oramos por él. Por Luis Carlos, que tú lo bendiga y lo sanes y obres en su vida. Y todo lo que está en UCI, lo que tienen el ventilador. Señor, oramos por Italia, por España, por Estados Unidos, donde la cuota es alta de muertos e infectados. Oramos por ellos, para que tú obres. Allá está la iglesia del Señor militando. Ahí está la iglesia militante. Oramos y nos unimos para orar y clamar, para que Dios tenga misericordia y levante esta situación mundial para gloria tuya, Padre. Hoy los bendigo a cada uno y pido que el Señor se glorifique en cada familia. Gracias por tu respaldo, gracias por tu ayuda. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Chao, chao, que Dios les bendiga. Los espero esta noche en el conversatorio a las 7 en punto. Dios les guarde. Amén.